El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mis hermanos, estamos ahora sí, porque los últimos domingos hemos estado usando esa frase, pero ahora sí, llegando al final de lo que sería la primera parte del Evangelio de Juan, que cierra, como lo vamos a ver hoy, con el último discurso de Jesús a los judíos. Judíos que estaban en un estado de incredulidad, algunos, y otros estaban en un estado de temor. Ahora, hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablarle a una persona que sabemos que es la última oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, ¿qué le diríamos? Si usted tuviera ese jugador de fútbol de 28 años que murió en estos días, y usted supiera que al otro día él va a tener un accidente donde va a morir fatalmente, ¿cuáles serían sus palabras para él? Esto que nosotros vamos a escuchar hoy son las últimas palabras de Jesús para las multitudes. Palabras que reafirman todo lo que hemos venido estudiando y considerando. Palabras que son importantes para una generación sumergida en la incredulidad. Palabras que de alguna manera van a llevar a fortalecer de algunos la fe de algunos que están dudando. Entonces el pasaje de hoy tiene tres grandes partes. La primera parte, la incredulidad de los judíos. Eso va del verso 36 al verso 41. La segunda parte, la descripción de Juan de algunos judíos que estaban creyendo, pero su fe no era una fe, si podríamos decir, completa o verdadera o genuina. Y lo último, como venimos diciendo, la exhortación de Jesús a estos dos grupos, que va del versículo 44 al 50. Y ahí cerraríamos nuestro estudio de la primera parte del Evangelio de Juan y comenzaría la segunda parte, que es todo el discurso del Señor a sus discípulos antes de la Pascua, durante la Pascua, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Eso es lo que nos queda de la segunda parte del Evangelio. Entonces vamos a volver a leer, como decíamos, la primera parte de estos versos que nos habla de la incredulidad de los judíos. Ahí, viendo la incredulidad de los judíos, vamos a ver tres cosas. Primero, la responsabilidad de ellos ante el Evangelio y las obras de Cristo. La responsabilidad humana de estos hombres ante la predicación de Cristo y sus obras. Segundo, cómo esta incredulidad de ellos estaba asociada al cumplimiento de la palabra de Dios. Y tercero, cómo la incredulidad de los hombres se juzga por parte de Dios, dándoles más incredulidad. Son pasajes, hermanos, que a veces a la simple lectura son difíciles de entender. Yo voy a tener que detenerme en algunos para explicarlos un poco más, pero aquí sobre todo vamos a ver la incredulidad de los judíos y sus características. Dice ahí el verso 37. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Este versículo nos muestra como la condición espiritual de los judíos. A pesar de que ellos fueron una generación que vieron a Cristo en carne, hermanos, vieron sus milagros, vieron sus obras, escucharon su predicación, aún así ellos permanecían en incredulidad. Eso nos muestra la dureza del corazón, eso nos muestra la necedad no solo de ellos, sino la necedad del hombre que ante el Evangelio de Jesucristo, sus grandes promesas, su gran amor, aún así resiste oír y creer en la palabra de Dios. El pasaje dice así, hermanos: a pesar de que había visto tantas señales.
A veces uno piensa, hermanos, que la incredulidad está basada en la ignorancia. Si yo viera un milagro, si yo viera resucitar un muerto, si aquí en este momento el agua se convirtiera en vino, tal vez creería. No siempre. Porque esa generación vio tantos milagros y tantas señales y aún así se endureció. Hace poco leía a un ateo ruso que él decía, así yo viera a Lázaro con mis ojos resucitar de la muerte, no creería. Su incredulidad no era basada en su ignorancia o en la falta de evidencia, era una decisión moral de su corazón. Una decisión espiritual que muestra obviamente las tinieblas en las que vivía esa generación. Entonces, obviamente, nosotros debemos defender nuestra fe, argumentarla, porque nuestra fe, hermanos, tiene toda evidencia para que la gente crea. Tiene evidencia histórica, tiene evidencia científica, tiene evidencia filosófica, porque no ha existido ni nunca existirá nadie como Jesús. Su enseñanza única, su vida única, su muerte única y el impacto que Él trajo al mundo antiguo y lo que es el mundo moderno no se compara con nada. Pero a veces los hombres, teniendo toda la evidencia, todos los hechos, aún así deciden de todo corazón cerrarse a la verdad de Dios. Eso nos habla, hermanos, de gran maldad, de gran depravación moral. Eso nos habla de obstinación profunda. Mire cómo alguien definía la palabra incredulidad en un diccionario bíblico. La incredulidad no es causada ni por meras dudas intelectuales, ni por oposición emocional a la verdad. Ella encuentra su origen en el corazón y es la consecuencia básica de la corrupción moral del hombre que resiste el gobierno, la autoridad y la revelación de Dios. Sea la revelación en la creación, sea la revelación en su conciencia, y más específicamente sea la revelación en Cristo Jesús, su obra y su evangelio. Samuel Vila, él dice lo siguiente: la incredulidad no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de preguntas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. Es soberbia. El hombre elige deliberadamente vivir en independencia de Dios. Alguien decía en este contexto, la incredulidad es el total rechazo del hombre a la palabra de Cristo y a la obra de Él. Ahora, hermanos, nosotros a veces humanamente no vemos tan grave la incredulidad. Pero cuando usted va a la Biblia, usted puede colocar como el pecado de los pecados este. A veces alguien podría decir, yo pienso que algún joven de los que está acá, o alguno de nuestros hijos, o alguno de los que viene parte de nuestra familia o amigos podría decir, bueno, yo no soy borracho, yo no soy asesino, yo no estoy entregado a una vida de prostitución, de homosexualidad. Pero si usted en un sentido es una persona incrédula, usted está en una situación peor delante de Dios. Porque la incredulidad fue lo que hizo que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. La incredulidad fue lo que hizo que Israel se cerrara las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. La incredulidad es rebeldía, obstinación, maldad profunda. O sea que los ateos, además de ser ignorantes de la evidencia, son personas profundamente entregadas a tinieblas. La incredulidad mata espiritualmente. La incredulidad condena eternamente. La incredulidad ciega nuestra alma a las bendiciones, a la gracia, a la palabra de Dios.
La incredulidad imposibilita al hombre recibir el Evangelio y sus promesas. La incredulidad, en un sentido, hermanos, aparta totalmente al hombre de Dios, de su gracia, de Cristo y de su amor. Y ese era el camino que habían tomado los judíos. A pesar de todo lo que habían visto, eran incrédulos. Y es una exhortación primeramente para todos los que estamos acá. La epístola a los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón incrédulo. Es un corazón incrédulo, un corazón que resiste a Dios, su palabra, las obras, su llamado. Y yo quisiera advertirle y llamar la atención, si hay alguno acá que Dios le ha traído y tiene un corazón incrédulo y se jacta de él, tenga cuidado de su arrogancia, tenga cuidado de su maldad, porque su maldad lo va a llevar a profundas oscuridades espirituales, morales y oscuridad eterna. Pero obviamente también es una exhortación para aquellos que somos de la fe. Porque a veces pasamos circunstancias, ¿no, hermanos? A veces pasamos pruebas. A veces nuestra fe fue expuesta en situaciones donde ha de ser probada. ¿Y cómo respondo? Con fe, con convicción. Me abrazo a Cristo, me aferro a sus promesas. O sutilmente me dejo seducir por este gran pecado. Tengamos cuidado. Cuando usted vea incredulidad en su corazón, usted ore a Dios, diga: Señor, guárdame. Guárdame de estos pensamientos, guárdame de estos sentimientos. Ayúdame a volver mi mirada a Cristo. No deje que las situaciones, no deje que el trabajo, no deje que la economía, no deje que la salud, no deje que lo que veo alrededor afecte mi fe en ti. Somos creyentes, hermanos. Y el comienzo de la fe, ¿qué es? La fe. Pero se debe mantener ahí. Seamos creyentes en Cristo y en su palabra. Ahora, aquí el pasaje nos muestra la responsabilidad de los judíos ante el Evangelio de Cristo. Como decíamos, esta incredulidad tiene otras características. Dice ahí el verso 38 que esa incredulidad ya estaba descrita en la palabra. Dice el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Si usted mira, Juan está citando Isaías 53. Y tal vez el profeta Isaías en el capítulo 53 es donde él nos hace una descripción profunda de la obra de Cristo en la cruz. 600 o más años antes, Isaías ya había visto cómo Jesús iba a la cruz, cómo cargaba nuestros pecados, cómo era azotado, humillado. Pero es curioso, hermanos, que esa cita de Isaías comienza en el versículo 1 con la frase que citó Juan: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pasaje más claro del Antiguo Testamento de la obra de Cristo es el pasaje que comienza anunciando que esa obra no iba a ser creída. Y Juan toma esa cita y dice: lo que está sucediendo con los judíos es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la profecía bíblica predecía una incredulidad generalizada en los judíos. Ellos iban a rechazar a Cristo, ellos no iban a entender el anuncio ni la mano de Dios allí. Lo que es importante entender, hermanos, porque a veces uno lee los versículos y no los entiende, es que eso que ellos estaban haciendo, ser incrédulos, era su responsabilidad. Lo que hacía la palabra era anunciar que ellos iban a hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia profetizaba eso, mas no lo justificaba. ¿Usted entiende la diferencia?
La incredulidad de los judíos demostró la maldad de su corazón, pero también demostró que lo que Dios había dicho se cumplía en ese momento. Como alguien decía, no debemos pensar que la profecía llevó a los judíos a ser incrédulos, sino que la profecía ya nos mostraba el corazón incrédulo de ellos. ¿Lo está entendiendo, mi hermano? Ahora, mire lo que dice Agustín. Agustín tiene un comentario interesante de este pasaje. El Señor, por medio del profeta, vaticinó la incredulidad de los judíos, la predijo, mas no la ocasionó. Dios ya lo había dicho. Cuando ellos fueron duros de corazón, Juan dice, eso era lo que Dios había dicho. No que Dios los llevó a ser incrédulos, fue que ellos resistieron la palabra, la evidencia y la obra de Cristo. Y Dios, para mostrarnos la veracidad de su palabra, ya lo había profetizado. Ahora, Juan va a entrar a explicar eso, hermanos. ¿Y qué es eso? El siguiente aspecto es la incredulidad. Porque el primer aspecto vemos la responsabilidad del hombre. El segundo, que eso estaba predicho. El tercero, el aspecto divino. Porque hermanos, aquí vamos a leer un versículo que a simple vista puede generar mucha discusión y conflicto, y lo ha hecho en la historia de la iglesia, pero que entendiéndolo por la suma de la palabra, la verdad, por la suma de la palabra encontramos la verdad. ¿Y qué es? Dice el verso 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La incredulidad aquí tiene tres caras. Una cara la responsabilidad del hombre, la otra cara la profecía y la otra cara la responsabilidad divina, o llamaríamos la otra cara el juicio divino. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no creyeron, y por causa de que ellos no creyeron, Dios los va a juzgar no pudiendo creer. ¿Cómo así, hermanos? Porque miren lo que dice ahí en el verso 39. Por esto no podían creer. Y dice ahí más adelante, Dios los cegó, Dios los endureció y no se pueden salvar. ¿Cómo así, hermanos? Bueno, aquí hay dos causas. Primero, la base de la incredulidad, que es la responsabilidad del hombre. Y segundo, el juicio de Dios, que a causa de lo que el hombre ha decidido, Dios lo juzga imposibilitándole creer. Hermanos, esto son de esas verdades, como les decía, que a veces requieren un poco más de explicación para que nosotros las podamos digerir. La primera parte de la incredulidad es la respuesta humana. La segunda parte es el juicio divino. ¿Qué significa eso? Dice ahí, no podían creer. Literalmente Israel llegó a una condición donde les era imposible creer. Y el verso siguiente dice que eso lo hizo Dios. Dios los incapacitó para ver, los incapacitó para oír. Y usted dice, pero ¿por qué si Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Bueno, aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que el hombre, al rechazar la verdad, al rechazar la evidencia, al rechazar a Cristo, su palabra y sus obras de manera constante, Dios determina castigarlo, pagándole ¿con qué? Con lo que el hombre escogió. Si el hombre escoge incredulidad, dureza y maldad, llega un momento que Dios le dice, ¿eso quieres? ¿Quieres oscuridad? ¿Quieres incredulidad? ¿Quieres maldad? Eso te doy. Mire cómo lo decía un comentarista antiguo, él se llamaba Ecolampadio. Dice, por un lado no querían creer, por tanto Dios no los dejaba creer.
Mira lo que él dice: Dios acostumbra a castigar a los que cometen un pecado, entregándoles a otros semejantes pecados. Esto señala, dice él, el juicio más severo al que se nos puede entregar, que se castigue nuestro pecado con el mismo pecado. Hermanos, nosotros nacemos con la imposibilidad de creer. No es natural del hombre creer, el hombre es rebelde por naturaleza. Pero al venir Cristo, al hacer su obra, al predicar el Evangelio, al Espíritu Santo estar obrando en toda carne, Dios le devuelve al hombre la capacidad de creer. Pero si el hombre resiste la gracia, resiste la palabra, resiste el Evangelio y lo hace de manera constante y obstinada, como esta generación, Dios les paga con incredulidad crónica. Mira lo que decía Calvino de este pasaje: se aplica a la dureza con que Dios castiga la maldad de un pueblo ingrato. Se les entrega justamente a un estado de incredulidad y ceguera judicial. La incredulidad, por un lado, tiene la parte humana de la responsabilidad y por otro lado, el juicio divino. Usted se encuentra con una persona, usted le habla, la evangeliza, y esa persona resiste y resiste y resiste como Faraón. Y se endurece y se endurece y se endurece. Y esta persona está caminando a un paso de encontrarse con un abismo. Como siempre damos el ejemplo, cuando ella está en el abismo, en vez de Dios decirle, ten cuidado, cree, Dios le dice, ¿eso querías? Y lo empuja a su incredulidad. Lo juzga. Eso es lo que la Biblia dice, los entregó. Y como un hermano decía, a veces yo puedo pecar y Dios en su juicio puede tomar la decisión de matarme. Pero a veces yo puedo pecar tan obstinadamente que Dios toma la decisión de juzgarme con incredulidad profunda. Por eso dice, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, y mira que él va a explicar esto, cegó los ojos de ellos. Al ellos, hermano, endurecerse en su corazón y ser incrédulos, en algún momento Dios cegó los ojos de ellos para que no vieran. Es como si Dios le hubiera quitado la vista a ellos. Pero obviamente no es que ellos fueran inocentes. ¿Ustedes recuerdan el caso de Sansón? Sansón jugó con el pecado, hermanos. Y jugó con el pecado con Dalila. Y jugó con el pecado con Dalila. Y jugó con el pecado hasta que quedó preso. Y estando preso, Dios le cegó por la mano de los filisteos. ¿Sansón era inocente? No. Ese cegar fue un juicio a su rebeldía, a su necedad, a su pecado. Entonces, hermanos, definitivamente la ceguera espiritual que a veces puede tener una generación, como lo fue la generación de judíos que recibió el mensaje, fue consecuencia de ellos rechazar todas las oportunidades y gracias de Dios. Hermanos, como decíamos, el tiempo es corto, las oportunidades únicas, y si yo desprecio recurrentemente lo que Dios me da, lo que Dios me ofrece, tal vez en algún momento en respuesta a mi maldad, Dios me enceguece y no veo. Por eso debemos tener cuidado en nuestro corazón, cómo oímos la palabra, cómo lo vamos a ver. Por eso debemos tener cuidado con todo lo que recibimos de bendiciones de parte de Dios. Leon Morris decía, su ceguera, ellos la escogieron y Dios se la entregó. ¿Quieren ser ciegos? ¿No quieren ver?
Porque hay gente que es así: yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero vivir con Dios, yo no quiero escuchar su palabra, yo no quiero a Jesús, yo no quiero su evangelio. Y Dios en su amor le da salud, le da vida, le da trabajo, le da familia, le da la oportunidad de escuchar el evangelio constantemente, y aún así se endurece. Llega un momento que Dios dice: ¿quieres ser ciego? Vas a ser ciego. ¿No quieres vivir conmigo? No vas a vivir conmigo. ¿Qué más? Cegó los ojos de ellos. Dice ahí: y endureció su corazón. Hermano, la ceguera espiritual es una característica del hombre rebelde, pero la otra es la dureza de corazón. La Biblia usa la dureza de corazón para ver una condición insensible, indiferente, hostil a Dios del hombre en su corazón. Quiere decir que cuando un hombre de manera constante va rechazando el evangelio, la palabra, la evidencia, el amor de Cristo, su llamado, sus oportunidades, ese corazón comienza a entrar en un estado profundo de dureza, de insensibilidad. Dice ahí: y endureció. La Biblia habla de dos cosas, hermanos. Estas son verdades que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Dios endurece el corazón de los hombres. Pero ese endurecimiento, como lo venimos diciendo, no es un acto arbitrario de Dios, sino es la respuesta del juicio de Dios ante la maldad del hombre. No es que el hombre sea moralmente puro, sano y bueno, y Dios lo endureció para que se perdiera. Es todo lo opuesto. El hombre siendo malo, Dios le dio todo en Cristo para salvarlo. Y aún así el hombre resistió, que llega a un punto donde Dios lo entrega a la dureza de su corazón, a un estado donde su conciencia no le habla, su corazón no le redarguye, la palabra no le toca. Si usted está acá y usted escucha la palabra y la palabra no tiene ningún efecto en su conciencia, en su corazón, en su vida, para usted le da lo mismo estar, lo mismo oír, le aburren las cosas, le molestan las cosas, usted está en ese estado que la Biblia dice. ¿Y saben qué es lo peor? Que la ceguera espiritual, a diferencia de la ceguera física, es que el ciego físicamente se da cuenta que está ciego. El ciego espiritualmente, él piensa que ve. Él piensa que sabe, pero está muerto en tinieblas. Hermanos, ¿y cuál es la gravedad de estas dos cosas? Ceguera y endurecimiento. Que eso imposibilita al hombre de ser salvo, porque dice ahí: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, la salvación de una persona o la conversión de una persona tiene dos ingredientes necesarios. La persona comienza a ver, su corazón comienza a entender, y al ver su condición, su necesidad de Cristo, la importancia del evangelio, y al doblegar su corazón, su voluntad, su vida a Cristo, cree y es salva. Pero si está ciega y su corazón está duro, queda totalmente imposibilitado de ser salvo. Y a esta condición se llega no de un día para otro, no como un acto soberano de Dios, como dicen algunos calvinistas. A esta condición se llega por un proceso obstinado, constante, de rebeldía a Cristo y su palabra. A lo que yo quisiera advertirle, como lo hemos venido haciendo domingo tras domingo, Dios está hablando. Cristo nos está llamando. No resistamos hoy su voz. No resistamos su llamado. No menospreciemos su gracia nueva en esta mañana,
porque puede llegar el momento que Él decida cerrar esa gracia para cada uno de nosotros. Miren cómo Rice comenta este pasaje para cerrar este punto. Hay una cosa que nunca debemos olvidar. Dios no quiere la muerte del pecador. Él está dispuesto a salvarte, a rescatarte, a perdonarte. No debemos olvidar de hablar eso a los hombres, pero debemos recordarles que si ellos permanecen impenitentes, endurecidos, puede llegar el momento que Dios los abandone. Recalquemos que la misericordia de Dios, en un sentido práctico, no es infinita. Y si finalmente se pierden, recordémosles que solo se pueden culpar a ellos mismos. Amén. La incredulidad de los judíos, hermanos. Que no caigamos nosotros en semejante pecado y juicio. Ahora, el pasaje cierra con una frase interesante. Yo quisiera profundizar más en la frase, pero no creo que sea el tema central del mensaje. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Recuerdan cuando en el campamento estudiamos Isaías 6, que Isaías vio la gloria de Jehová de los ejércitos? Que él vio que decían santo, santo, santo. ¿A quién vio? A Cristo. Fue un vislumbre de la majestad de Dios en la persona de Cristo antes de su encarnación. Que eso nos habla de la divinidad de Cristo, de la eternidad de Cristo y de cómo la gloria de Cristo llenaba el cielo y toda la tierra. Lo que es importante para lo que vamos a hablar después. Ahora, hermanos, después de mirar la incredulidad de los judíos, el pasaje entra en el segundo punto. Algunos que estaban creyendo, pero tenían miedo. Dice ahí en el verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, a pesar de la incredulidad del primer grupo, que era una incredulidad general, que también era una incredulidad que la palabra había dicho y que era una incredulidad en la que Dios los había juzgado, Juan nos dice que había unas personas que eran parte aún de los gobernantes que creyeron. Pero el mismo Juan nos muestra que esa fe no era tan clara o tan verdadera, o no era una fe completa. ¿Por qué? Porque él dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ya habíamos estudiado en el Evangelio que había una amenaza, ¿no? Había un cartel que decía, si usted cree en Cristo, va a ser expulsado de la sinagoga. Y como decíamos en aquella ocasión, la expulsión de la sinagoga no solo era una expulsión de manera religiosa, era una expulsión social, cultural. Usted dejaba de ser parte de su familia, de su grupo de amigos, de su grupo religioso. Sus negocios, su trabajo, sus actividades diarias se iban a ver profundamente afectadas. Eso hacía que algunos que creían tenían miedo y por ende no le confesaban. Hermanos, pero hay algo aquí bien importante a resaltar. Jesús enseñó, y eso lo enseñaron después los apóstoles, que una fe verdadera nunca era una fe oculta. Porque Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y Pablo dice en Romanos, porque con el corazón se cree. ¿El evangelio a dónde llega, hermanos?
al corazón. Se escucha con los oídos, pero llega al corazón. Pero cuando el evangelio llega poderosa y verdaderamente al corazón, inmediatamente, ¿qué hace esa persona? Lo confiesa. Para, dice Pablo, salvación. Entonces la fe verdadera tiene esto: convicción y confesión. Por eso decíamos que la fe de estos judíos era incompleta, deficiente. Como alguien decía, una fe que no alcanza para salvación, una fe en vano. O podríamos decir, intelectualmente ellos se dieron cuenta que Jesús era el Cristo, la evidencia, las obras, pero al venir esas convicciones a su corazón, esas convicciones, escúcheme esto, fueron ahogadas por el temor al hombre. La parábola del sembrador muestra eso, que a veces la semilla cae, ella va a dar fruto, pero antes de que dé fruto es ahogada. En este caso, ¿qué la ahogó? El temor a los hombres. Entonces, la fe verdadera, escúchenme en esto, mis hermanos, debe ser pública. La fe verdadera no debe palidecer ante los desafíos, los conflictos, la burla, el menosprecio de los hombres. Con que sigue a Cristo. ¿Sí? Si usted se bautiza, porque yo he escuchado familias cristianas, si usted se bautiza, usted deja de ser mi hijo. Si usted sigue congregándose para escuchar esa palabra ya, usted mire a ver si busca otro marido. A veces nuestra conversión conlleva semejantes desafíos, pero la fe, cuando es verdadera, se sobrepone a eso. Si no se sobrepone a eso, no es verdadera. No es real, no es auténtica. Como dice Pablo a los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra de Dios con gozo en medio de grande tribulación. Ellos sufrieron, pero como era tan verdadera la convicción de Cristo y de su palabra, sufrieron ¿cómo? Con gozo, con alegría. Ellos no les importó, cristianos, hermanos, la historia de la iglesia en sus primeros siglos y hoy en día en algunos lugares está bañada de persecución. Esos cristianos perdían sus negocios, sus casas, sus familias, sus vidas, sus hijos, su futuro en esta tierra por el mensaje que habían oído. Entonces yo quisiera advertir y animar a usted que está llegando a Cristo, porque así como el diablo y los judíos pusieron un cartel para intimidar a aquellos que estaban llegando a la fe, hoy en día hay muchas cosas que están diseñadas para intimidar nuestra fe. Puede ser la cultura de este mundo, puede ser nuestra familia, pueden ser pruebas que vienen a nuestro andar, pero tenga cuidado de que eso dañe su convicción, dañe su conocimiento, dañe lo que Dios está haciendo en su vida. Porque hay el caso de un rey al que Pablo le estaba predicando y el mismo rey llega a decir: Pablo, por poco me convences. Él llegó a un punto donde la convicción, el espíritu y la palabra estaba tocándolo, pero resistió. Se endureció. Entonces Juan dice, hay algunos entre ellos que estaban creyendo, pero por el temor a los hombres dudaron. Y Juan añade otra cosa ahí en el verso siguiente: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese temor, hermanos, tenía un amigo cercano que era amor. Amor a la gloria de los hombres. Quiere decir esto, que estos judíos tenían una posición.
tenían un nombre, tenían un lugar en el Sanedrín, eran personas importantes. Y los únicos que creían en Jesús eran pescadores, prostitutas, ladrones. Eso iba a dañar su imagen pública. Y ellos amaban más su nombre, su gloria. Tanto que no querían identificarse con ese predicador Galileo, amigo de pecadores. Esa frase, hermanos, amaban más. Se preocupaban más por lo que pensaban los hombres que por lo que decía Dios. Ellos no querían sufrir el oprobio, el ridículo, la expulsión. Hermanos, eso es un asunto serio, ¿no? El temor a los hombres a veces nos imposibilita de agradar a Dios. Pero en ese contexto, que era un contexto religioso, cultural, era obvio que eso era un desafío. Tal vez para nosotros somos una cultura que no nos importa lo que dice la gente. A mí qué me importa lo que diga mi familia, a mí qué me importa lo que digan en el colegio. Eso no es, ¿será que me preocupó qué iba a decir el cura o los católicos de la parroquia que cuando yo me convertí a Cristo? No, cierto que no es mi desafío, pero sí es cierto, hermanos, que la fe en Cristo tiene enemigos. Y un enemigo acá que vamos a ver es cuando amamos más algo o alguien que el evangelio que estamos oyendo. Si ustedes conocen los evangelios, yo sé que ustedes lo conocen, Jesús un día predicando en un lugar dijo: el que ama a padre, a madre, más que a mí, que no es digno de mí. O el que ama a hijo o a hija más que a mí, que no es digno de mí. O el que ama su vida más que a mí. Y resalte la palabra más. Porque, hermanos, la vida tiene amores genuinos. Yo voy a amar a mi esposa, yo voy a amar a mis hijos, yo voy a amar mi vida, yo voy a amar mi trabajo, yo voy a amar las cosas que yo tengo. En un sentido, el peligro está cuando yo amo más. A tal punto que en mi amor a mi familia, o en mi amor a mi trabajo, o en mi amor a mis deseos pecaminosos, rehúso creer, escuchar y seguir el evangelio. Yo amo más una persona, una relación, un vicio, un pecado, una adicción. Y eso no me permite. A veces cuando usted está con una persona, usted le está predicando, le hemos hablado, y el corazón duda. Está ahí vacilando, está en esa lucha, como que hoy sí, mañana no. Como que me gusta, pero después no me gusta. Como que hoy sí quiero y desaparezco. Usted ve ese vacilar. La pregunta que deberíamos hacernos, que Juan la saca acá en este contexto, es: ¿qué está amando esa persona más? Una vez hablábamos con una familiar y ella dijo: a mí me gusta, pero es que yo no puedo dejar la fornicación. Yo tengo un novio y yo amo eso. Yo preguntaría a los que están acá: ¿qué ama más que le impide seguir a Cristo? El trago, sus amigos, su trabajo. Porque, hermanos, cualquier cosa que amemos más, que nos lleve a defraudar, a rechazar, a desobedecer a Cristo, me perdonan la expresión, es un maldito ídolo. Sea su trabajo, sea un familiar, sea una religión, sea la música, sea un deporte, cualquier cosa que usted ponga por encima de la devoción, el amor, la fe que usted debería tener únicamente a Dios en Cristo, es un ídolo. Así que examinémonos si estamos tal vez en esa situación. Y no solo usted que no es creyente, está en ese proceso de llegar a Cristo, como cristianos. Examínese si usted en este punto de su vida le interesa más, le preocupa más, vive más por otra cosa que no sea Cristo.
¿Por qué está decepcionado? No, porque no me dieron este trabajo. ¿Por qué está decepcionado? No, porque no me he casado. ¿Por qué está decepcionado? Porque no puedo servir en esto. Entonces su ídolo o es el trabajo, o es un matrimonio, o es un ministerio. ¿Me entiende? Nada ni nadie debería atraer más nuestros afectos que Cristo. Señor nos guarde, ¿cierto, hermanos? Porque ¿saben cuando usted tiene un ídolo y usted no se ha dado cuenta que lo tiene? Cuando ese ídolo se pone en riesgo. Ahí usted siente que ama más su profesión. Ahí usted siente que ama más su pecado en esa relación. Ahí usted siente que ama más su salud, su economía, su vida familiar que Dios. Porque cuando Dios se lo quita, usted se siente indignado, dolido, frustrado, amargado. Ahora deberíamos orar: Señor, quita todo ídolo de nuestro corazón. Todo lo que pueda competir contigo. Que mi mayor deseo es amarte como tú lo mereces y no amar más otras cosas. Ahora vamos entrando al tercer punto, hermanos. ¿Qué le dijo Dios a esta gente? A través de Cristo, que hasta ahora estábamos viendo como la descripción de unos en su incredulidad y de otros en su temor y duda. ¿Qué le diría usted a personas que están en una profunda incredulidad? ¿Qué le diría usted a personas que están dudando de su fe, de Cristo? Bueno, ahí vienen las palabras finales de nuestro Señor Jesús para esa generación. Verso 44. Jesús clamó y dijo. Hermanos, posiblemente el versículo primero que dice que después de esto se ocultó de ellos, Juan pone como este paréntesis y después él se va a apartar, pero esto fue lo último que él dijo a ellos. Dice ahí en el verso 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es como si les estuviera diciendo a ustedes que están dudando. Cuando ustedes creen en mí, no solo creen en mí, creen en mi Padre, en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el que me ha enviado a vosotros. Si ustedes me reciben a mí, le reciben a Él. Si ustedes me oyen a mí, le oyen a Él. Lo que hemos dicho a través de todo el Evangelio: nadie puede conocer a Dios verdaderamente fuera de Cristo. Así diga que conoce a Dios. Si no conoce a Cristo, si no conoce la palabra de Cristo, no puede ver a Dios, no puede conocer a Dios. Porque Él dice: el que me ve, ve al que me envió. Eso nos muestra la perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. Todo lo que el Hijo hacía reflejaba perfectamente la voluntad, el carácter y el propósito de Dios. Cuando decimos que creemos en Cristo, estamos creyendo en aquel que le envió. Cuando decimos que vemos a Cristo por la fe, no solo estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Dios invisible en Él. O sea, no deberíamos tener como algo insignificante y pequeño el que Cristo se haya encarnado, nos haya hablado y se haya revelado a nosotros, porque es Dios mismo hablándonos, enseñándonos y queriendo llevarnos a Él. Y Él después dice: mire, este es mi oficio. Dice el verso 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, el oficio de Cristo como la luz del mundo era venir a traer salvación, verdad, gracia. Era sacarnos de la incredulidad, de la duda, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, del engaño del mundo, del diablo, del engaño de nuestro propio corazón. A eso vino, hermanos. Y Él como si le estuviera diciendo: miren,
Yo vine de parte de Dios, yo soy la luz de este mundo. Si ustedes creen en mí, no van a estar en tinieblas. Si ustedes ponen su confianza en mí, no van a estar en oscuridad. Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hubo un tiempo que estábamos en tinieblas. Hubo un tiempo que estábamos en incredulidad, en rebeldía, en nuestros pecados, en nuestros propios deseos y placeres. Pero al venir la luz que es Cristo, esa luz tiene el poder de sacarnos del reino de las tinieblas. Esa luz tiene el poder de salvar nuestra alma de la muerte. Esa luz que es Cristo tiene el poder para darnos vida. Era como si Él estuviera diciendo, mire, no permanezcan en esa incredulidad, no permanezcan en esos temores, no permanezcan amando otras cosas más que a mí. Yo vine a salvarlos de eso. Créanme, recíbanme, no duden, no duden. Hermanos, Cristo vino a este mundo, a salvar, a reconciliarnos con Dios, a darnos una nueva esperanza, a perdonar nuestros pecados, a cambiar nuestro corazón, a traer luz, luz de vida, luz de gozo, luz de paz, luz de fe, luz de esperanza a nuestro corazón insatisfecho. Era como que lo último que yo les puedo decir es: yo vine de parte de Dios, crean en mí. Crean en mí, no duden. Crean en mí, no negocien su fe. Crean en mí, no amen más a otras cosas. Crean en mí, yo soy su vida, su Salvador. Yo soy su esperanza, yo soy su Dios. Yo soy su Rey. Síganme, créanme, obedézcanme, sírvanme. Esas son las palabras de Cristo para usted. Y volvemos a lo que decíamos en un comienzo. No piense que usted puede vivir de manera constante rechazando esto. No piense que Dios le va a tener por inocente si usted al escuchar el Evangelio pisotea el Evangelio, menosprecia la gracia, resiste al Espíritu Santo. Tiene en poco la muerte de Cristo y su salvación. Y el Señor les va a advertir con unas palabras acerca del juicio si ellos rehúsan creer en ese mensaje, que sería la última parte del versículo. Dice el verso 47: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. En ese momento Él no iba a resistir la incredulidad. Los que estaban oyendo, Él no iba a juzgarlos ahí, en ese momento, porque en ese momento, ¿qué iba a hacer Cristo? Unos días posteriores, Él venía ¿a qué? A morir. No era el momento para que Él juzgara la incredulidad de ellos. Pero mire lo que dice el verso siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, el rechazo, la incredulidad y la dureza tiene un juicio. En ese momento, históricamente, Jesús no venía a juzgar, Él venía a morir. Pero sí es cierto, hermanos, y ahí el Señor termina el mensaje. Es cierto que Él es la luz del mundo, que Él vino de Dios y que Él nos habló unas palabras únicas. Pero así como esas palabras son para salvación, también es cierto que hay personas que rechazan y no reciben esas palabras. Y también es cierto que tales personas no van a ser inocentes. También es cierto que esas personas van a tener un juicio. Y también es claro quién les va a juzgar. Dice ahí: mis palabras tiene. El que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado.
Ahora, antes de hablar del juicio de la palabra, ¿qué significa el que rechaza y no recibe? Miren lo que significa rechazar. Rechazar es el acto deliberado, y escúcheme bien esta palabra, y consciente de alejarse de alguien o de algo. Estas personas eran, ¿qué, hermanos? Conscientes y deliberadamente dijeron: no queremos de Cristo, no queremos su palabra, no queremos sus mandamientos, no lo queremos en mi vida. Cristo está bueno para ellos, para mí no. Eso es rechazar y no guardar. Alguien decía: es aquel que desprecia y se niega a creer en la doctrina de Cristo. Ahora, tarde o temprano, esa persona que dice: no me interesa la palabra, no es para mí la palabra, no me gusta la palabra. ¿Saben quién le va a juzgar, hermanos? Esa palabra que ha oído. Porque dice ahí: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hermanos, aunque los judíos rechazaron el mensaje de Jesús, rechazaron su enseñanza, no entendieron sus parábolas, no se arrepintieron a su llamado, no siguieron su invitación, ahora Jesús les dice: yo no les voy a juzgar. Lo que yo les he hablado y ustedes han oído, esas palabras van a resucitar en el día del juicio y van a ser los testigos que va a usar la fiscalía contra ustedes. Hermanos, las palabras de Cristo nunca cayeron en tierra. Nunca se perdieron. Como Él dijo: mi palabra es ¿qué? Mi palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. ¿Y saben por qué no va a pasar? Porque lo que oyeron esas personas algún día se va a presentar delante de ellos como sus jueces. No, la palabra, el evangelio que no trajo salvación a aquellos que oyeron, va a traer juicio. Warren Wiersbe decía lo siguiente: es asustador pensar en el juicio. El pecador va a ser confrontado con toda y cualquier parte de las escrituras que haya leído y oído. Dice, asustador, ¿no? Dice él: todos los sermones verdaderos y fieles resucitarán en el día postrero. ¿La palabra de Cristo hace un bien perenne o aumenta la culpabilidad de los oyentes? Decía un puritano: dejadlos que se burlen, dejadlos que desprecien. Al final descubrirán que deben rendir cuenta por aquello que no quieren oír. Los mismísimos sermones que ahora desprecian testificarán para su destrucción. Hermanos, la palabra que Jesús habló sería el juez de esa generación. Pero esto nos debe llegar a pensar dos cosas importantes. Grande es la responsabilidad de los que predicamos la palabra. Porque una palabra predicada fielmente trae salvación a los que creen, ¿cierto? Pero de igual manera, aunque no nos oigan, aunque se duerman, se distraigan o resistan y deliberadamente no quieran oír esa palabra, debemos predicarla fielmente, porque con esa palabra Cristo les juzgará. Ahora, otro gran pensamiento, hermanos. Sí, grande es la responsabilidad de los predicadores, pero también grande es la responsabilidad de los oyentes.
¿Cómo oímos la palabra? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Guardamos esa palabra, atesoramos esa palabra, meditamos en esa palabra, vivimos esa palabra? ¿O nos acostumbramos como aquella generación que oía despectivamente, olvidaba, resistía y menospreciaba el mensaje? Hermanos, la palabra que Cristo nos ha hablado de manera privada en nuestro devocional, de manera colectiva en la iglesia, tantas cosas que Dios nos ha hablado. Yo pensaba en estos días, hermano, porque yo a veces tengo la costumbre, no siempre, pero a veces tengo la costumbre de escuchar las series que hemos compartido en los últimos tiempos. Y escuché la serie de Nehemías. Y yo pensaba escuchando cada mensaje, hermanos, porque estamos pasando unas dificultades enormes en algunos asuntos. Y yo pensaba cómo la palabra de Cristo ya nos venía advirtiendo eso, hermanos. Cómo la palabra de Cristo nos venía advirtiendo eso. Y ahorita estoy escuchando la serie de Efesios. ¿Se acuerdan que estudiamos acá Efesios? Hermano, ¿cómo me ha hablado esa serie de Efesios al corazón? Yo tengo la costumbre, hermanos, que el lunes, que es el día que descanso o procuro descansar, escucho el mensaje del domingo. Y a mí me han hablado tanto los mensajes del domingo, hermanos, que me hace, uy, Señor, como lo que nos estás hablando. Solo doy ejemplos, pero lo cierto es, hermano, que usted guarda lo que oye hoy. Usted medita en eso el transcurso de la semana. Usted direcciona su vida en lo que está aprendiendo. Hace años yo tenía la costumbre, hermanos, de leerme 4 o 5 libros en un día, así varios. Yo entendí que yo iba a ser responsable por todo lo que estaba leyendo. Leí menos de ahí en adelante. No porque leer sea malo, pero yo soy consciente que lo que leo, si no lo practico, voy a ser responsable por eso. Lo que oigo, lo que escucho, hermanos, esto no es entretenimiento religioso. Ni se trata de que usted diga, uy, qué bonito predica fulano, sutano. Es que si estamos predicando la palabra de Cristo como deseamos hacerlo, esa palabra se nos va a presentar el día de juicio y nos va a decir, yo te hablé de esto, yo te hablé de esto, yo te hablé de esto, te enseñé esto, te exhorté en esto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo estás llevando? Hermano, nosotros tenemos el eslogan de enorgullecernos porque entre nosotros hay palabra. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Si hay palabra, hay responsabilidad. Entre más palabras, más responsables. Ahora, la palabra trae la capacidad para actuar en nosotros y darnos mucho fruto cuando se oye responsablemente. Cuando se oye y se medita, cuando se oye y se guarda, cuando se oye y se practica. Pero si se oye y se resiste, se olvida, se menosprecia. Hermanos, yo puedo no caerle bien, pero es que lo que estamos estudiando es la palabra de Cristo. No es ni la palabra de Alberto, ni la mía, ni la de Sutar, es la palabra de Cristo. Y debe recibirse con toda ¿qué? Solemnidad, santidad, temor, gozo. Porque a usted no le van a pedir cuentas por lo que se predica en la iglesia tal, ni por lo que enseña el falso apóstol tal. Se nos va a pedir cuentas por lo que escuchamos aquí, por lo que aprendimos aquí, por lo que hemos leído, por lo que vemos, por lo que Cristo en su gracia nos ha dado. Ahora, no piense en ninguna manera que el problema está en la palabra. El problema está cómo la recibimos, si la guardamos y la atesoramos. Pero sepamos estas verdades, porque hermanos, estas verdades nos santifican. Saber que yo voy a ser juzgado por la palabra de Dios, eso me da cuidado, temor, porque a veces de verdad que estamos, sobre todo los que se hacen atrás, me disculpan. Yo me hago allá atrás y casi no escucho y no pongo atención, yo no sé por qué.
Así que tenga cuidado si usted escoge el puesto de atrás simplemente para poderse distraer, porque aún estando aquí Dios le va a pedir cuentas por esa actitud de corazón. ¿Qué otra verdad nos santifica en esto que está diciendo Jesús? La palabra que he hablado, ella le juzgará. Mire esa pequeña frase final. En el día postrero. Hermanos, estos pasajes son una seguridad, una aseveración de que va a haber un juicio y va a haber un día postrero. ¿Qué significa el día postrero, hermanos? El mundo y la vida como nosotros lo conocemos tiene un fin. Los días, los años, la tierra, el sol, todo lo que vivimos va a pasar. Las propiedades, los negocios, el comercio, el mundo como lo conocemos va a pasar. Y ¿saben qué? Los días van pasando cada vez más rápido porque aquel día cada vez más se acerca. Y todo lo que conocemos ahora va a llegar a su fin. Y va a surgir lo que la Biblia llama un nuevo tiempo, un nuevo mundo, un nuevo cosmos. Y con todo eso nuevo que viene, el reino de Cristo, la nueva Jerusalén, las glorias eternas futuras, viene un día del juicio. Un día donde los muertos resucitarán, la trompeta sonará, la vida será transformada y todo hombre se presentará delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que ha hecho. Hermano, la Biblia dice que ese día se van a abrir los libros, se va a abrir su historia. Se va a dar a conocer lo que hizo, lo que sintió. Ese día Dios va a pedirle cuentas a cada uno de los hombres. ¿Y qué les va a pedir? ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste con la palabra que se te predicó? ¿Qué hiciste con todo lo que recibiste? Hermanos, esas verdades deben tener un efecto práctico. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy andando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy creciendo en la luz que es Cristo? ¿Estoy creciendo en la vida de Cristo? ¿Me estoy acercando a Él más, aferrándome a Él más, dando fruto para Él? ¿O estoy como estos dos grupos de personas? Unos entrando en una oscuridad, en un endurecimiento profundo, y otros dudando y amando otras cosas. ¿En qué punto estamos? El Señor termina su discurso diciendo esto, hermanos. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, Jesús no vino a improvisar, ni en hechos ni en palabras. Y esto que nosotros estamos estudiando meticulosamente en la medida que podemos, domingo tras domingo, fue el consejo que Dios determinó en los albores de la eternidad para que los hombres oyeran el mensaje que los podría salvar. Jesús no dijo ni más ni menos. Jesús dijo todo lo que necesitábamos oír para ser salvos, para llegar al pleno conocimiento de la verdad y para prepararnos para la gloria futura. Así que cuando nosotros estamos rechazando la palabra, la predicación de Cristo, en medio de su pueblo estamos rechazando el consejo pleno de Dios que Dios nos dio, como dice ahí más adelante, para que fuera vida eterna. Y dice el 50, y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, el ejemplo de Jesús es maravilloso. Porque a veces pudiéramos tener la tentación de, hermano, ¿por qué habla tanto de juicio? Hermano, ¿por qué habla tanto de condenación? A mí me han dicho muchas veces eso.
Hermano, ¿por qué habla tanto de pecado, de incredulidad? Bueno, hermanos, porque eso fue lo que Jesús dijo. Eso fue lo que Jesús habló. Y eso es lo que en un sentido, por lo menos, le muestra la condición al hombre y lo lleva a apreciar la grandeza de la persona y la obra de Cristo, y así tener vida eterna. Todo lo que hemos hablado, escuchado y entendido del Evangelio, hermanos, tiene como propósito traer vida eterna, traer salvación, traer esperanza, sacarnos de la condenación, llevarnos a Dios, hacer que la luz alumbre en nuestros corazones. Qué cierre, ¿no, hermanos? Mire cómo cierra el Señor este ministerio que Él llevaba 3 años con ellos. Y en un sentido, como iglesia, también estamos teniendo el cierre de una parte del libro. Y yo quisiera preguntar a mis hermanos, y me pregunto a mí mismo, en este punto, después de todo lo que hemos escuchado, aprendido acerca de Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Hemos decidido seguirle, amarle con todas nuestras fuerzas? ¿Hemos decidido escuchar su palabra y ella está transformando nuestra vida? Podemos decir que somos aquellos discípulos que le siguen, que perseveran en su palabra, que conocen la verdad y esa verdad los está transformando y siendo libres. Podemos decir que hemos bebido esta agua bendita, hemos comido ese pan del cielo. Podemos decir que estábamos ciegos y ahora vemos. Podemos decir que estábamos muertos y hemos resucitado. Podemos decir que ahora Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Podemos decir que ya vimos la puerta y entramos por ella. ¿O se nos debería advertir aún sobre nuestra incredulidad, nuestros temores o de nuestro amor a otras cosas? Si usted en este punto sigue batallando con su fe, con su incredulidad, con amores a otras cosas, sepa que el Señor le sigue llamando. Sepa que el Señor le ama y le advierte nuevamente que se vuelva a Él. Pero también sepa que el tiempo es corto. Hermanos, Israel es el mayor ejemplo de estas verdades. Cristo murió, resucitó, ellos entraron en un profundo estado de oscuridad como nación. Vinieron los juicios, vino la destrucción de Jerusalén, el templo. Y desde ese tiempo acá como nación no han vuelto a ser ese pueblo de fe que deberían ser. Tuvieron la oportunidad, tuvieron a Cristo, tuvieron el Evangelio y como nación, solo un remanente creyó, pero como nación caminó a profundas oscuridades. Nada, hermanos, puede llevar a dudar que el mundo cada vez está entrando en mayor oscuridad y que el único lugar donde el hombre puede aferrarse en esperanza es en Cristo. Así que vuelva su corazón, rinda su corazón a Cristo y confiéselo con sus labios. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra que Él nos ha hablado todo este tiempo. Yo quisiera de pronto que terminemos cantando el cántico puede ser el cántico de la cena. Que el Señor nos mantenga firmes y arraigados en la verdad que estamos aprendiendo y conociendo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Como tú mismo lo decías en este pasaje, tu palabra es vida eterna, Señor. Tu palabra es luz, tu palabra es verdad, Señor. ¿Y quién puede resistir tu palabra, Señor? ¿A quién tu palabra no le habla, Señor? ¿A quién tu palabra no le reargulle, Señor? ¿A quién tu palabra no le muestra en qué estado estás, Señor? Como iglesia, como hijos tuyos, Señor, no queremos ser rebeldes a tu palabra, sino por el contrario, aun como
como vamos a cantar, Señor, como ese siervo que brama, Señor. Danos hambre y sed de ti, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. O como ese árbol que es plantado, Señor, junto a corrientes de agua, Señor. Haz que cada día en nuestra vida, en nuestro trabajo, podamos tener esa agua fluyendo, Señor. Despierta ese amor, ese deseo por buscarte, Señor. Despierta ese amor por tu palabra, Señor. Estamos en tinieblas porque olvidamos tu palabra, Señor. Tenemos en poco tu palabra, Señor. Estamos en tinieblas porque de alguna manera resistimos tu luz, Señor. Pero oramos para que tú nos acerques a ti, Señor. Nos acerques a Cristo. Nos concedas verle en su gloria, así como Isaías vio la gloria de Cristo, Señor. Abre nuestros ojos para que esa gloria, Señor, nos impacte, nos transforme. Esa gloria llene la tierra y llene nuestras vidas, Señor. Señor, no nos dejes dudar. Mira a aquellos que tienen temores, Señor. Mira aquellos que están luchando con asuntos en su corazón, amores que los están desviando, Señor. Guárdanos de todo ídolo, Señor. Guárdanos de toda distracción, Señor. Guárdanos de nuestros propios corazones que nos engañan, Señor, constantemente. Y atráenos a Cristo, Señor. Atráenos a la luz, a la verdad. Allí donde hay refrigerio, donde hay vida, donde hay salvación, Señor. Oh Padre, haz que nuestros corazones guarden con reverencia tu palabra, Señor. Mediten constantemente en tu palabra. Como dice el salmista, de día y de noche, Señor. Ayúdanos a ser esforzados en este trabajo. Mira, este mundo se sumerge en tinieblas, Señor. En afanes, en distracciones, en amores engañosos, Señor. No nos dejes ser seducidos, Señor. No nos dejes ser engañados, Señor. No nos dejes vivir en tinieblas, Señor. Tráenos a la luz que está en Cristo y a la verdad que está en Él y en su palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito eres que nos hablas nuevamente hoy, Señor. Que estás con nosotros, que insistes, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.